Rápidamente, como venimos haciendo en todo este programa, vamos a pasar de tema. 19 horas 4 minutos en todo el territorio nacional y ya están conectados nuestros próximos invitados, así que rápidamente lo vamos a saludar al señor Moncho Burgos. Yo estoy relajada porque ya lo entrevisté, entonces como que ya lo conozco y ya me voy relajando. Él es el coordinador de la carrera de la licenciatura en Comunicación Social, además es docente e investigador, y lo vamos a saludar también a Federico Fernández, quien es licenciado en Antropología de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Tema de hoy, nada más y nada menos, el fútbol mirado desde las ciencias sociales, ¿no? El fútbol como un fenómeno social. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, todo muy bien. Bueno, Moncho, claramente como vos saludaste primero, vas a arrancar entonces con esta nota. Yo ya te hemos escuchado también hablar en otros medios quizás, pero leía y saqué una frase de un medio de comunicación que hablaba acerca de que las emociones colectivas saben y suelen ser nobles. Así que a mí me parece que está bueno, ¿no? Arrancar con esto, que ¿por qué no? De alguna forma algo que se convierte en un fenómeno social también causa una emoción colectiva. Sí, bueno, ese es un aspecto que ha quedado claramente demostrado ahora con la muerte de Diego Maradona, ¿no? Y con esta sensación de duelo colectivo que se ha vivido, que estamos viviendo en nuestra sociedad, ¿no? Hay un periodista que a mí me gusta mucho, que se llama Ariel Escher, y que él piensa el fútbol como los modos de estar con los otros, ¿no? Y con las otras. Y esos modos de estar con otros y otras, digamos, es la manera en que vamos construyendo, ¿no? Digamos, esa sensibilidad que vos estabas mencionando. Me parece que eso es lo que es uno de los tantos aspectos que está en el tapete en estos días, ¿no? Nosotros siempre planteamos que eh, es interesante pensar el fútbol para poder mirar diferentes aspectos y entender diferentes aspectos de la vida social, pero pensando en Maradona y viendo lo que está pasando en estos días, a mí me parece que a partir de esto se puede pensar casi todo, digamos, ¿no? Que Maradona o el fenómeno de Maradona o la experiencia de Maradona, digamos, nos permite pensar casi todos los aspectos relevantes de nuestra vida, ¿no? Porque pone en juego una variedad de elementos, digamos, muy amplios, ¿no? Muy amplios. Mm. Si yo tuviera, perdón, no, No, por favor, Moncho, no dígame digo más. porque, digamos, hay muchísimos aspectos, digamos, en estos días se ha dicho muchísimo, ¿no? Digamos, se ha mostrado, se ha escuchado muchísimas cosas, y yo pensaba, ¿no? Digamos, si tuviera que quedarme con algún aspecto de todo lo que se ha hablado en estos días, yo me quedaría con la idea de pensar, digamos, como fue nombrado, ¿no? Este héroe, ídolo, mito, referente cultural, ¿no? Dios. Más importante de los últimos 50 años en nuestro país, como una especie de bandera, ¿no? La importancia de reflexionar sobre un aspecto que es Maradona ha sido y es una bandera, digo, ha sido una bandera en el momento de su mayor epopeya futbolística, cuando en el Mundial 86 comanda la selección argentina de fútbol masculino para que salga campeón, pero yo me acuerdo, porque lo viví, cuando queda fuera del Mundial del 94, era una bandera también en la marcha federal que protestaba contra las políticas neoliberales en la Plaza de Mayo. Claro. Digo, fue una bandera hace 2 días en la marcha en contra de la nueva ley de seguridad en Francia. Es una bandera acá en mi escritorio, ¿no? Maradona se murió siendo entrenador de Gimnasia de Grima de la Plata, y Gimnasia de Grima de la Plata nos apropiamos de esa imagen e hicimos bandera, ¿no? La cara de Maradona que decía somos el pueblo, ¿no? Y esa idea de Maradona como bandera representante del pueblo, me parece que en alguna medida, más allá de innumerables contradicciones y de innumerables de cuestiones que se pueden discutir, me parece que es una imagen que es muy potente para sintetizar su figura, ¿no? Una investigadora de la Universidad de Buenos Aires, Malvina Silva, escribió una nota en estos días donde hablaba justamente y destacaba ese carácter irreverente, ¿no? Ese carácter de desafío a la autoridad permanente que Maradona
ha representado a lo largo del tiempo. Y si, más allá de esas idas y vueltas que señalaba, que las tenemos todos y todas, me parece que esa es una de las posibilidades que tenemos para pensar a Maradona, ¿no? Hay miles, pero esa es una, me parece que es interesante. Es muy interesante, ¿no? Porque si no, por lo menos lo que yo siempre me la paso escuchando es pensarlo a Diego Maradona como un fenómeno que ha jugado al fútbol, ¿no? Pero no como esta persona que ha marcado con mucho criterio, por ejemplo, lo que era su postura política, ¿no? Y la verdad que es muy importante, ¿no? Como vos decías recién, marcar de alguna manera irreverente lo que yo pienso, digo y hago también, ¿no? Porque en ese sentido sí me ha parecido que la figura de Diego Maradona ha sido muy coherente. Sí, igual que haya jugado al fútbol como no lo jugó nadie en la historia, tampoco es un dato menor, ¿no? Digo, Es un porque plus. también, no, digo, también a veces en la discusión sobre ciertas características de Maradona, despectivamente, se plantea que, bueno, ¿qué hizo Maradona? ¿Jugó bien a la pelota? Sí, bueno, jugar bien a la pelota de la manera que jugó. Jugar bien a la pelota en nuestro país no es solamente jugar bien a la pelota, ¿no? Digamos, tiene una serie de connotaciones que traspasan desde el punto de partida la cuestión solo deportiva, implica muchas otras cosas. Entonces, a partir de ahí, en ese cómo jugó a la pelota y lo que construyó a partir de cómo jugó a la pelota, es lo que nos permite después decir que se va transformando, entre otras cosas, como una bandera y un emblema, ¿no? Seguro. Ahora, pensando en este programa, ¿no? Y en el hablar el fútbol como un fenómeno social, ¿por qué tenemos que considerar al fútbol como un fenómeno social? ¿O desde dónde partimos para pensar al fútbol como un fenómeno social, Moncho? Y lo que pasa que, digamos, uno podría tomar todos los aspectos relevantes de la vida social. Primero, el fútbol, para bien y para mal, es el gran ordenador y constructor de nuestras identidades masculinas en nuestro país. Es un ordenador central en nuestras historias, en nuestras memorias, en nuestras biografías, en esos modos de relacionarnos con otros, en esos modos de encontrarnos, en esas maneras de construir sentido de pertenencia que al mismo tiempo necesariamente implica construir otra edad, ¿no? Digamos, identificarse y diferenciarse al mismo tiempo. Digamos, el fútbol atraviesa y está absolutamente vinculado a nuestras manifestaciones culturales más importantes, pero al mismo tiempo está absolutamente vinculado a nuestra vida política. No podemos pensar el fútbol, digamos, separado de la política y por lo tanto, de entrada, digamos, se produce ahí una conjunción. El fútbol es uno de los negocios más importantes del universo, por lo tanto, digamos, estamos bombardeados permanentemente, digamos, por una mercancía, pero que al mismo tiempo es un productor de identidades central, pero que al mismo tiempo es un ordenador de nuestras vidas y también, digamos, ¿no? Entonces, es muy difícil, nos guste o no nos guste, es muy difícil que no nos atraviese en algún aspecto, ¿no? Digamos, que no nos interpele, más allá de si nos gusta o no particularmente a cada uno de nosotros. Una vez escuchaba un profesor que hablaba acerca del fútbol, en realidad no tanto del fútbol, ¿no? Sino el club como el contexto, como un contexto, como un espacio de contención para las y les pibes, ¿no? No solamente, digamos, aquí en la provincia, sino en todos lados del mundo, ¿no? Y que de alguna forma es un espacio de cuidado y un espacio donde están contenidos los chicos. ¿Vos considerás que esto es así? Yo creo que eso es así, yo creo, igual también creo que eso ha ido variando, digamos, ¿no? También, digamos, se ha ido transformando esos modos de socialización porque la sociedad va cambiando, digamos, y esos modos de socialización, cuando yo decía hace un rato que el fútbol es un constructor de la masculinidad, digamos, del primer orden de nuestras sociedades, eso implica, digamos, que también es un escenario en el cual se reproducen características de encontrarse con otros y otras que son conflictivos, ¿no? Digo, la violencia, el machismo, digamos, ahí, digamos, que apareció ahora, ¿no? Digamos, en esta mención un poco general que se hace del velorio y qué pasó cuando aparecieron ciertos tipos de hinchas caracterizados como barra brava, ¿no? Digamos, es un buen, el análisis del velorio en la Casa de Gobierno es un buen elemento para pensar la conflictividad de este tipo de socialización, ¿no? Digamos, para algunos
se construye como una imagen romántica, ¿no? La idea de actores que tradicionalmente son rivales e incluso viven esa rivalidad como si fueran enemigos, o con este discurso que hace muchas décadas se construye de vida o muerte, abrazados ante el féretro de Maradona, ¿no? Hinchas de Boca y de River, de Gimnasia de Estudiantes, de Central y de Newell's, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Y eso aparece como una proyección un poco romántica de una sociedad o un modo de encontrarnos que quisiéramos volver a construir. Bueno, algo nos dice, ¿no? Algo nos dicen esos modos de encontrarnos y esas transformaciones que se han sufrido en los últimos tiempos. Pero sí sigue siendo un espacio de socialización absolutamente central. Seguro, ahora lo vamos a invitar a que se sume aquí a la charla a Federico Fernández también. Él es licenciado en Antropología de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Ya lo había presentado, pero ahora sí, yo le voy a dar lugar también a que él pueda hacer su análisis, ¿no? Y nos explique acerca de cuando estamos hablando del fútbol como un fenómeno, ¿no? Y desde una mirada también desde las ciencias sociales. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos para ustedes, para toda la audiencia y para Moncho. Bueno, yo comparto lo que estaba diciendo Moncho sobre la caracterización que estaba haciendo acerca del fútbol y sobre el fenómeno Maradona en particular. Me recuerda mucho el fenómeno Maradona, no Maradona su persona físicamente, digamos, sino lo que ha construido, lo que ha generado Maradona, lo que un autor francés dijo hace un francés muy conocido, se llamó Marcel Mauss, que definió como hecho social total. Y es un hecho social total, porque, como bien decía Moncho, se combinan ahí distintas dimensiones, en este caso de la sociedad argentina, que es la dimensión moral, la dimensión religiosa, la dimensión política, la dimensión económica y la dimensión deportiva, ¿no? Yo creo que hay, también, como decía Moncho, se han dado muchas opiniones, pero a mí me interesaría remarcar algo que tengo entendido en el programa, lo va a hablar Citerio, que es el historiador, pero sí, digamos, muy brevemente plantear, porque no sé si, digamos, si estamos todos de acuerdo con esto que voy a decir, porque a mí me parece fundamental tenerlo como punto de partida. En primer lugar, los deportes, como lo conocemos, comienzan a generarse a mediados del siglo XVIII, entre otros lugares en Gran Bretaña, pero fundamentalmente en Gran Bretaña. El punto es el siguiente: en el contexto en el que surgen, Norbert Elias y Dani, que han estudiado esto en particular, señalan que tiene dos características. Digamos, la definición general sería que los deportes son una mímesis, ¿sí?, selectiva de conflictos mayores de la sociedad. Es decir, una imitación, ¿sí?, de conflictos mayores de la sociedad. Y tiene básicamente dos características. Uno, los deportes en general, ¿no? La primera es que tienen un control reglamentado de la violencia. Es decir, no, ni eliminan la violencia, ni llevan la violencia a su máxima expresión, que sería la eliminación física del otro, ¿sí? Sino que es una expresión de la violencia controlada. Característica que a mí me parece interesante de remarcar es que los deportes generan una sensación de emoción, tensión, ¿sí?, por un tiempo concreto, que simula los riesgos de una batalla sin ser una batalla. ¿Qué quiere decir esto? Simula los riesgos y la tensión de una guerra, sin ser una guerra, porque la idea no es eliminar físicamente al otro, ¿sí? Entonces, primera cuestión que a mí me interesa remarcar: los deportes no son una guerra, como lo señaló últimamente Gato, la antropóloga. ¿Hay una intervención ahí? Si escucho un pequeño sonido. No, continúa, te estamos escuchando. Bien. Entonces, he leído un post, en realidad un fragmento de entrevista de la conocida antropóloga Rita Segato,
que señala que el fútbol, literalmente, el fútbol no, los deportes son una guerra y que el fútbol es faccionalismo, ¿no? Entonces, según el análisis que hice muy sintéticamente, el fútbol no es una guerra, y en todo caso sería todo lo contrario una guerra, digamos, controlada, cuyo objetivo no es eliminar físicamente al otro, ¿sí? ¿Cómo llega esto a la Argentina? Bien. Eso es el punto, digamos, quizá más interesante en este momento. Llega de la mano de los británicos, ¿sí? Por eso los ferrocarriles y los ingenieros que llegan a finales del siglo XIX de la Argentina son los que se dice que traen el fútbol, ¿sí? Son esos loquitos ingleses que juegan al fútbol. Y entonces ahí en nuestro país se convierte casi automáticamente en un puente de relación entre los inmigrantes y los criollos que viven acá, porque básicamente el fútbol es muy sencillo de practicar, porque no se necesitan muchos elementos, se necesitan algo que parezca un arco, ¿sí? Alguna esfera, un balón o lo que fuere. La otra característica es que no necesariamente implica saber inglés, francés o húngaro para jugarlo, sino que hay un lenguaje corporal. Y la otra característica es que, no sé cómo serán ahora, pero cuando yo estudiaba en la primaria y en la secundaria, el fútbol no era un deporte que daba en las instituciones. El fútbol surge como un deporte de baldío, digamos. ¿Sí? Claro. O sea, en la escuela nosotros tenemos un modelo, nosotros el modelo alemán, ¿no es cierto? Donde, ¿qué hacíamos en educación física? Carrera de posta, salto en alto, o sea, deportes individuales. En cambio, el espacio del fútbol fue para la Argentina todo lo destinado a la no institucionalidad, lo popular, lo que fue en el baldío. Y por eso tiene la popularidad que tiene. Y acá también, Federico, discúlpame que te interrumpa, entra lo que es el sentido del equipo también, porque me hablas de que de alguna forma es simple, necesita de un elemento, de una destreza corporal, que no tiene que tener una destreza de lenguaje, digamos, porque no es una comunicación física, pero también hay un sentido que para mí es muy importante, que es la del equipo, del jugar con un otro, ¿no? Claro, obviamente, por eso repito la definición. Según Elías y Dunning, los deportes y en especial el fútbol es una imitación de los conflictos centrales de la sociedad, hecho batalla. Entonces, ahí aparece esta idea de solteros versus casados, el centro versus la periferia, Boca versus River versus vecinos cercanos versus vecinos lejanos. Y eso no solamente para los hombres, por eso repito, me parece que ahí, entre otras cosas, Segato no, bueno, yo no comparto la definición que da ella ni su perspectiva en ese sentido, porque yo creo que no es, ella habla de homoafectiva, el fútbol, y que tiene que ver, está ligado íntimamente a la masculinidad. Yo creo que eso es un error, digamos, porque efectivamente los deportes practicados por mujeres también han dado cuenta de que sentido de pertenencia, las mujeres también sienten emoción y tensión, digamos, no es algo característico de la masculinidad. Sí, por supuesto, en este país ha sido un eje vertebrador, como dijo Moncho, masculinidad, de cierto tipo de masculinidad, la práctica del fútbol. Ahora, pero no es excluyente, es decir, las mujeres, no por el hecho de ser mujeres, no es que sientan emoción, ni pertenencia, ni ganas de patear a la pelota, ni de pegarle al otro o a la otra, es decir, digamos, no es una particularidad de los hombres. Así es, ¿no? De hecho, también se me viene a mí en este momento un término que quizás es psicoanalítico, ¿no? Pero que es la pulsión, ¿no? La pulsión que se deja ahí en la cancha, que es la energía, y que esa energía traspasa a todos los géneros, ¿no? Sí, efectivamente, y creo que el caso Maradona ha dado una muestra pública fabulosa de eso, ¿no? Y quizá lo que ciertos sectores sociales no le perdonan es eso, ese dar sin hipocresía,
adentro y afuera de la cancha. Eso en algunos sectores, sobre todo de cierta élite, no solamente argentina, sino mundial, es molesto, ¿no? Porque, claro, es la expresión de un sector popular muy amplio, de una forma de vida que estemos de acuerdo o no, se practica, y entonces eso molesta. Por eso yo la idea de que Maradona fue irreverente, yo la comparto plenamente. Y lo que sí quisiera decir es que no estoy de acuerdo con esta separación, que le escuché mucho, entre, bueno, veamos que jugó bien en la cancha y que después como persona fue, bueno, yo creo que, como dije al principio, Maradona es un fenómeno, es un hecho social total. O sea, no se lo puede separar en pedacitos. Bien, pero maltrataba a las mujeres, pero además gastaba la plata en lo que fuere. Bueno, era todo junto, digamos, nos guste o no nos guste, era todo junto, y eso habla de las contradicciones no individuales, sino sociales e históricas que tenemos. Seguro que sí, ¿no? Y que a más de uno o a más de una nos ha dejado pensando esas contradicciones, ¿no? Con la muerte de Diego Armando Maradona. Federico y Moncho, les agradezco por el tiempo, por estar hoy aquí en Comunidad TIC. Seguramente no va a faltar oportunidad para volver a conversar con ustedes, pero bueno, se dio con esta triste noticia de que hablemos de este tema y me encantó hacer esta entrevista. Gracias. Muchas gracias a vos. Saludos. Que tengan unas buenas tardes. Ahí lo escuchábamos a Moncho Burgos, quien es el coordinador de la carrera de la licenciatura en Comunicación Social, docente e investigador, y a Federico Fernández, él es licenciado en Antropología de la Facultad de Edades y Ciencias Sociales, haciendo, ¿no?, un análisis entonces del fútbol mirado desde las ciencias sociales. 19 horas 26 minutos, rápidamente vamos a presentarla a nuestra amiga, a nuestra querida compañera Florencia Urquiza. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, Chetito, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, acá estaba escuchándolos a los chicos hablar sobre Ahí el tema Maradona. Bueno, vos sabés que cuando lo escuchaba a Federico o a Moncho, no me acuerdo cuál de los dos, pero dio un disparador muy importante. Fue Moncho, ¿no?, que habló del velorio de Maradona, y en esto de pensar en cómo nos ubica estas situaciones en la humanidad, ¿no? Y que es un disparador que vos me lo diste, Flor, y que los diste también el otro día en tus redes, ¿no? Sí, lo había traído para compartirlo, en realidad, principalmente porque una de las cosas que me gustaría decir, aprovechando que tenemos un vivo, es que no creo que sean méritos académicos los que me hayan traído hasta acá, sino que, bueno, nos conocemos ya desde antes y sabemos que mi trayecto también tiene que ver con la militancia en las calles y con las compañeras y compañeros que hacen al movimiento feminista, a las mujeres y a las personas LGTBIQ, y la verdad que me parecía que en este hecho social del cual estaba hablando Federico y en esta cuestión multidimensional que justo yo había también como recopilado, traído para pensar, me parecía que la cuestión del 25 de noviembre como una fecha muy particular para nosotras, porque es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que hemos ahora empezado a pensar como un Día Internacional para la eliminación de la violencia de género y también, bueno, justo el día de la muerte de Diego Armando Maradona, en el contexto también de que tuvimos durante el fin de semana una marcha del orgullo LGTBIQ, me parecía que era digno de repensar también hacia dónde estábamos yendo, y esa humanidad yo la había citado con una frase precisamente de Susie Shock, que es una intérprete, una artista LGTBIQ, para buscar por ahí si la gente no la conoce, que tiene una frase que dice: no queremos ser más esta humanidad. Entonces, a partir de ese planteo, una de las cosas que yo citaba era la idea de que, bueno, que si bien es cierto, no queremos seguir siendo una humanidad que idolatra varones misóginos y violentos, porque es muy de sociedad capitalista, patriarcal, que combate y silencia la memoria de sus víctimas. También es real que burlarse de un duelo, generar una ola de memes, y sobre todas las cosas mostrar insensibilidad ante la pérdida, no solo material, sino también ante este dolor, ¿no?, icónico, simbólico dentro de la sociedad,
daba cuenta de que había algo dentro del feminismo que estaba negándose inclusive a sí mismo sus raíces. Ninguna de nosotras hemos nacido feministas, nos hemos hecho a partir de un machismo recalcitrante. Entonces, también hay una cuestión de memoria ahí, de ser capaces de mirar hacia atrás y en ese punteo de lectura multidimensional que significa Diego Maradona, hablar todo y hacernos poner sobre esa mesa todo lo que nos pasó, también a nosotras, a las mujeres que nos puso en una situación de tensión y de contradicción, desde luego. Conversábamos y hablábamos con muchas compañeras, mujeres feministas y compañeros LGTBIQ, inclusive en la lectura de un compañero, Flavio Rapizardi, terminé de encontrar para la agencia presente, algunos elementos que me parecían sumamente valiosos sobre la cuestión de la muerte de Diego Maradona, ¿no? El pensar el contexto pasado y el presente, el valor que tiene sobre el recuerdo de cada uno y de cada una, la figura de Diego Maradona, como traer también lo nostálgico, el vínculo hacia lo materno y lo paterno, hacia la familia, hacia aquel momento que en algún momento supo llenarnos de alegría. Ahora también hay que decir que dentro de esa multidimensionalidad de análisis hay, por ejemplo, una idea muy bien encarnada de la buena mujer Claudia Villafañe, por ejemplo, que acompaña hasta el final y que padece hasta el último, y si eso no es la romantización de un rol de la mujer que eternamente se somete ante su violento, digamos, hacia el perpetrador de la violencia digamos, como un ejemplo, no sé de qué estamos hablando. Y además está decir también, que lo traigo acá a colación, digo, en esto de decir que yo no creo que haya sido un mérito académico el que me conduce a encontrarnos en este espacio, también tiene que ver con el hecho de que me toca acompañar desde hace ya varios años casos de violencia de género, y hay que decirlo, quizás en el deporte la violencia se encuentra bajo las reglas del hecho deportivo controlada, pero si hay un momento en el que las acompañantes, las enlaces, las personas que hacemos, que acompañamos personas atravesando situaciones de violencia de género, sabemos que vamos a estar ocupadas de antemano, es al finalizar un superclásico, por ejemplo. Es un hecho sin precedentes, es un momento trascendental para nosotras. Arden los teléfonos porque son muchos, y yo lo había tomado nota como la pasión del hincha desbocado que se hace golpe en las carnes de su pareja, digo, también es un objeto de análisis, y detrás de eso hay muchos cuerpos feminizados padeciendo la violencia de género también. Hablemos todo, hablemos de lo que entendemos también como una reivindicación de clase, hablemos de que en la figura de ese Diego Maradona están las quimeras de miles y miles de pibes y pibas pobres y la memoria de todas nosotras que entraron en diálogo. Pero no dejemos de decir también que en esa figura duerme el ícono machista de los años 80, 90, reivindicado culturalmente hasta por las figuras políticas del entorno, y que si bien es cierto ha dado la lucha de la clase, también nos pone a todos a pensar en esta constante tensión en la cual estamos dialogando las ciencias sociales y también las personas desde la calle, las activistas, les activistas, que hacemos con la conversación entre raza, clase y género, y cómo ponemos esos elementos en tensión a conversar, que no es un hecho menor, ¿no? Con esa pretensión de qué es aquello que queremos, o tenemos la pretensión de ser, más bien, digamos. Y la notable idea purista de que el feminismo se hace solo, como te dije antes, y que no aparece sino un antecedente machista que nos puso a unas con otras a decir, che, hagamos mea culpa, hemos sido y venimos de esta cuna, no somos bajo ningún punto, no podemos ser, digamos, una policía de la otra por condenar el valor emotivo que representa esta figura. Totalmente. De múltiples dimensiones, como habían dicho los chicos. De hecho, a mí eso es una de las cosas, y que también lo pude escribir, que me ha parecido muy injusto para la colectiva feminista, Flor, ¿no? Y que tiene que ver con esto,
¿Por qué todo el tiempo se tiene que estar justificando todo el sentir, ¿no?, que tiene la colectiva feminista? Y además, Flore, hasta quién están, digamos, duelando o no están duelando, ¿no? Eso a mí me pareció muy fuerte me pareció, Flor, porque yo digo, eso es algo que se siente, uno no lo puede controlar. Sí, pueden aparecer las contradicciones, lo que decía recién también el licenciado Federico en antropología, el licenciado en antropología, ¿no? Lo que decía Fede, que bueno, uno quiere como separar, pero no, hay cosas que no se pueden separar, pero eso sí a mí me ha parecido muy fuerte y muy injusto también. Y no, Checho, porque además habitamos una arena de disputa de sentido que nos coloca en una posición en la cual, en el afán de querer ajusticiar la violencia de género que perpetró un varón a través del escrache público y masivo en este proceso de duelo, estamos generando al mismo tiempo violencia sobre las mujeres que están duelando a ese hombre. Yo en esa conversación con amigas y compañeras les decía, bueno, a ver, el día que muera mi viejo, que no es un ícono de la cultura argentina, y el día que mueran muchos viejos de muchas de nosotras, vamos a estar también duelando seguramente perpetradores de la violencia machista. ¿Cómo vamos a respetar el duelo de la otra si no somos capaces en este proceso de dialogar con figuras icónicas que son, después de todo, el reflejo de lo que las masculinidades argentinas llevan en sus más profundas entrañas, digamos? Entonces, quizás eso es lo que hace tan rico y tan maravilloso este momento, porque para mí, más allá de todo, confieso, he tenido un nudo en la garganta durante el fin de semana, durante el proceso del duelo de Diego Maradona. Fui capaz de respetar a las compañeras que sufrían y que sentían que perdían una parte de ellas mismas y de sus propias familias, quizás como un relato vivo que se apagaba en ese momento, y al mismo tiempo de entender a las compañeras que desde una vivencia muchísimo muchísimo más joven decían, che, paren, pero esto es algo que estamos denunciando todos los días y en esta vivencia la estamos de cierta forma, digamos, lo estamos validando. Y no, es una contradicción, es un diálogo constante, es multidimensional, como decían recién, que también lo había mencionado Flavio Rapizarri en Presentes, que me había parecido maravilloso su texto, y en esa multidimensionalidad tenemos que ser capaces de despojarnos de la culpa, recordando que no hay recurso más patriarcal que la culpa al momento de ejercer la sensibilidad. Muchísimas gracias, Flor, por tu columna nuevamente. Te mando un abrazo muy, muy grande. Un beso enorme. Y nos vemos el lunes que viene. Ahí le escuchábamos a Flor Urquiza con su columna y su segmento de género. Le voy a mandar un saludo muy, pero muy grande a los chicos de la tarde que ya están entrando. Les pido mil disculpas nuevamente por pasarme en los minutos. Les mando un saludo grande y nos vemos el lunes que viene, 18:30 horas, aquí por Comunidad Fix. Abrazo grande.